365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...13 de mayo, promesa 133. Cuando te acusan, Dios es el que tiene la última palabra. Esta promesa la encontramos en el Salmo 109, versos del 26 al 30. La Nueva Traducción Viviente dice: ayúdame, oh Señor mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo. Estos mismos versos del 26 al 30, en la Biblia el mensaje dice: ayúdame, ayúdame Dios, Dios mío. Sálvame con tu amor maravilloso. Entonces sabrán que tu mano está en esto, que tú, Dios, has obrado. Deja que maldigan todo lo que quieran. Tú lleva a cabo tu bendición. Que la multitud los abuchee cuando se pongan en pie y haya vítores para mí, tu siervo. Viste a mis acosadores con ropas sucias de vergüenza, ropas limpias y deshechas y humillantes. Mi boca está llena de grandes alabanzas a Dios. Canto sus aleluyas rodeado de multitudes, porque siempre está dispuesto a ponerse a favor del necesitado para salvarlo del juez injusto. Cuando la acusación viene, tú ya no tienes que defenderte. Tienes que aprender a clamar, a orar a Dios, a buscarlo y dejar que sea Él que haga lo que solo Él puede hacer. Dejar que Dios tome el control de la situación. El Salmo 109 es uno de los salmos más crudos, uno de los salmos más honestos. Es un salmo de David. Y David no estaba escribiendo desde la comodidad. Él estaba rodeado de acusadores. Yo no sé si en algún momento tú has estado rodeado de mucha gente que te acusaba con dedos en tu contra, apuntando hacia ti, y tú te sentías mal a pesar de que no habías hecho nada malo. Bueno, David estaba rodeado por acusadores, por personas que le habían pagado el bien con el mal, personas que le habían pagado el amor que les había dado con odio. Versículos anteriores describen a estos enemigos que lo perseguían, lo calumniaban y lo despojaban. Durante siglos, los teólogos han debatido acerca de ellos. ¿Cómo puede un hombre de Dios orar así? Y la respuesta es poderosa. David no estaba tomando venganza. David estaba entregándola. Estaba poniendo en manos de Dios lo que en sus manos se habría convertido en destrucción. Y aquí está este giro que nos da todo el pasaje, porque David no termina pidiendo destrucción. David termina alabando. Y esto es increíble porque él comienza siendo acusado, pero en vez de amargarse en el proceso, en vez de tratar de defenderse, él termina alabando. Los versículos del 26 al 30 son el desenlace de la historia, el momento en el que David deja de mirar a sus acusadores y vuelve sus ojos a Dios. Y en ese giro, todo cambia. Muchos dicen que este es el salmo más oscuro de David, pero este salmo termina con alabanza. Esto no es ingenuidad para él, sino es la decisión más valiente que un ser humano puede tomar en medio del ataque. Y Dios muestra su amor para con Israel, no porque el pueblo de Israel se lo merezca, sino porque Dios hizo una promesa con ellos y Él no rompe sus promesas. David aquí no clama a Dios porque haya sido perfecto, no. Él clamaba apelando a ese amor fiel de Dios, un amor que no depende de su comportamiento, sino del carácter de Dios. Y ¿sabes qué? Tú no tienes que presentarte a Dios sin fallas para que Él tome tu caso. Tú puedes ir así como está tu corazón, si hoy te sientes quebrado, si te sientes acusada,
si te sientes con las manos vacías, tú puedes apelar a ese amor de Dios y decirle: Dios, mira tú de todo lo que me acusan y obra tú. Haz tu justicia. Ahora, aquí hay algo importante que debemos ver. Nosotros no llegamos a Dios por nuestros méritos. Llegamos con su amor fiel. Él prometió que nosotros podríamos acercarnos a Él confiadamente. No dijo solo si no cometes errores. Dijo: puedes acercarte a mí y yo ofrezco misericordia, y yo ofrezco perdón, y yo ofrezco justicia. Ahora, la palabra acusadores, y esto es increíble, porque va a romper tu mente, viene de Satán en su misma forma verbal, que significa adversario, significa el que se opone, significa el que acusa. No es coincidencia que sea la misma raíz del nombre del enemigo. Lo que me hace acordar tanto a Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice: pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y quiero que notes algo referente a la acusación. Lo que la Biblia dice es que la acusación no era de vez en cuando, sino era de día y de noche. Satanás es experto en acusarnos y lo hace de día y de noche. Es literalmente una de sus estrategias principales más usadas. Él es acusador, le encanta avergonzarnos, le encanta recordarnos nuestro pasado, nos hace sentirnos indignos, nos hace sentirnos insuficientes, condenados. Incluso nosotros nos hemos arrepentido, estamos tratando de vivir una vida en santidad y viene Él y nos acusa. Pero en este mismo capítulo de Apocalipsis se nos dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. O sea, Satanás acusa, Jesús intercede por nosotros y la sangre de Cristo tiene más autoridad que cualquier culpa pasada. A veces el acusador no llega gritando, llega en forma de pensamientos que vienen a decirte: tú no cambias, tú ya eres así, Dios ya se cansó de ti, mira todo lo que has hecho y hasta ahora nada ha pasado. Y así quieres servir a Dios. Pero la convicción del Espíritu Santo y la acusación del enemigo son diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos corrige y lo hace para restaurarnos, mientras que la acusación nos avergüenza y lo que hace es alejarnos de Dios. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Dios nos señala el camino, pero viene el enemigo y nos señala una condena. Uno te lleva al arrepentimiento y el otro a esconderte. Y quiero recordarte algo precioso. En la Biblia, nunca Jesús humilló a alguien arrepentido. Nunca. A la mujer samaritana la restauró. A Pedro lo levantó después de negarlo. A David lo corrigió, pero no lo desechó. Así que cuando tú escuches una voz que solo te condena, te martillea el cerebro y te trata de hundir sin esperanza, quiero que recuerdes quién es el acusador de los hermanos. ¿De quién está viniendo esa voz que te acusa? Y quiero que también recuerdes quién es tu defensor. El día de hoy, ¿hay alguna acusación justa o injusta que te está robando la paz? ¿Qué pasaría si hoy la pusieras en manos del juez que nunca se equivoca? Imagina que alguien te demanda injustamente. Te acusan de algo que no hiciste. Y tú tienes dos opciones: contratar al mejor abogado del mundo y pelearlo tú mismo. Agotas tus recursos, tu tiempo, tu paz mental. O contratar al único abogado que nunca ha perdido un caso y que además es el dueño del tribunal. Eso fue lo que David hace en este salmo. Él no tomó el caso en sus propias manos. La Biblia nos dice que él dijo: haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. En otras palabras, él le dijo: Dios, pon tu firme en esto. No me quiero defender yo, que podría defenderme. No lo quiero hacer. Quiero que seas tú quien me defienda. Quiero que seas tú el que me ayuda. Que cuando esto se resuelva, nadie tenga duda de que fue tu mano. Y muchas veces sucede así, ¿no? Uno tiene una acusación en su contra, se le entrega a Dios y no hay una razón humana, algo que nos diga: esto
vas a pasar, pero tú sabes que Dios es el único que te ayudó a que esto sea favorable para ti. Cuando Dios es tu defensor, tú no necesitas defenderte a ti mismo. Tu trabajo es obedecer y el trabajo de Dios es defenderte, restaurarte y protegerte. Con el paso del tiempo yo he aprendido que no tenemos que ganar el argumento, no tenemos que tratar de aclarar el rumor, no tenemos que responder tampoco a cada ataque. Tú tienes a un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, que es omnisciente, que es omnipresente y que Él siempre tiene la última palabra. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es dejar todo en manos de Dios, incluso lo que dicen nuestros acusadores. Cuando a ti te acusen, clama, ora a Dios, no te defiendas. Yo sé que es difícil, pero no te defiendas. Lo primero que hace David en estos versículos no es preparar su defensa, organizar todos sus argumentos, no hace una lista de sus méritos, no sale a aclarar la versión de los hechos. Lo primero que él hace es clamar y dice, ayúdame, oh Señor, mi Dios. Y esto es contrario a lo que todos nosotros hacemos por instinto humano, porque cuando nos atacan, nuestro primer impulso es responder, explicar y dar todas nuestras razones, demostrarlas. Pero David había aprendido algo que la mayoría de nosotros tardamos años en entender. Cuando tú tomas el caso en tus manos, Dios espera. Pero cuando tú lo sueltas en las manos de Dios, Él actúa. La persona que se apresura a defenderse es la que más dudas tiene de que Dios la va a defender. ¿Te has dado cuenta de eso? La confianza real en Dios se ve cuando tú puedes callar en medio de una acusación. Y no porque seas débil, sino porque sabes quién está hablando por ti. Porque tú sabes quién te está defendiendo y quién ha tomado tu caso. Dios no necesita que tú aclares tu punto, trates de restaurar tu reputación. Él es el único que puede restaurar todo de verdad. Él es el único que puede mejorar todo lo que ha sido dañado. Y luego vemos el verso 28, que es uno de los más atrevidos de toda la Biblia, porque dice, entonces que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Deja que te maldigan. Dios ya firmó tu bendición. No importa quiénes te maldicen. David no dice esto desde el orgullo, desde la arrogancia. Lo dice con la seguridad de que él sabe quién es su Dios. Porque aquí hay algo que David sabía, que muchos de nosotros olvidamos. La maldición de un ser humano no tiene autoridad sobre la bendición de Dios. Y quiero repetírtelo porque hay muchas personas que me escriben y me dicen, esta persona me ha maldecido, me han lanzado, no sé, tal palabra, he encontrado estas cosas en mi casa y tengo mucho temor, pero nunca una maldición de un ser humano tiene autoridad, tiene poder sobre lo que Dios ha decidido bendecir, que es tu vida y tu casa. Lo que Dios bendice, ninguna boca de la tierra puede maldecir permanentemente. Nadie puede cancelar el propósito que Dios puso sobre tu vida. Pueden intentarlo, pueden hablar, te pueden acusar y van a haber muchos acusadores, pero el decreto de Dios sobre ti ya fue firmado antes de que ellos nacieran. Así que hablen, que se cansen, que acusen, que hagan sus movimientos. Dios ya firmó una bendición para ti antes de que ellos tuvieran el bolígrafo en la mano. Piensa en José. Sus hermanos lo vendieron, lo acusaron, lo descartaron. Y cada uno de esos movimientos en su contra fue en realidad un paso hacia el trono. Lo que ellos diseñaron para destruirlo, Dios lo usó para posicionarlo. Al final del relato, José les dice algo que solo lo puede decir alguien que entendió el Salmo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo en bien. Así que tu enemigo no tiene suficiente poder para cancelar lo que Dios ya aprobó sobre tu vida. Solo tiene poder para estresarte mientras Dios trabaja. Pero tú decides cuánto de ese estrés le vas a regalar. Hay una voz acusadora, una persona, una crítica, un fracaso pasado, algo que está teniendo en este momento autoridad en tu vida, más autoridad en tu vida que la voz de Dios.
Aprendamos de David. Su mejor respuesta no fue el ataque. Su mejor respuesta fue la alabanza. Porque después de todo el dolor, después de toda la acusación, después de clamar, de confiar, David dice, pero yo daré gracias al Señor una y otra vez, alabaré ante todo el mundo. No dice cuando esto esté resuelto, no dice, Señor, cuando ya me hayas dado lo que te estoy pidiendo. No, dice, yo te alabaré. Aun cuando mis acusadores estén tratando de humillarme, en medio de eso yo te alabaré. La alabanza en medio de la tormenta no va a negar la realidad, pero va a ser una declaración poderosa de que tú estás confiando en Dios. Cuando tú alabas mientras te atacan, no estás fingiendo que todo está bien. Estás declarando que Dios es más grande que todo aquello que te está pasando. La alabanza en medio del ataque es el arma que el enemigo no sabe, porque no sabe cómo contrarrestar. No puede responderle a alguien agradecido. No puede responderle a alguien que está alabando en lugar de defenderse. Y la Biblia, el mensaje, lo dice de una manera que me encanta. Mi boca está llena de grandes alabanzas a Dios. Canto sus aleluyas rodeado de multitudes porque siempre está dispuesto a ponerse a favor del necesitado para salvarlo del juez injusto. Lo que nos recuerda la batalla de Josafat. Dios les dijo que pusieran a los adoradores al frente. No le dijo a los guerreros, dijo a los adoradores, porque la alabanza abre caminos que la fuerza no va a poder abrir. Cuando tú estés siendo acusado, alaba. No trates de defenderte, no reclames, no les pongas tu juicio. Tú simplemente alaba, ora a Dios y entrégale tu caso. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien inventó algo sobre ti? Y lo más doloroso no fue lo que dijeron, sino que algunas personas que amabas lo creyeron y ni siquiera te preguntaron. A mí me pasó algo así. Tuve por momentos el impulso de aclarar, de escribir, de responder, de demostrar. Y recuerdo que en oración dije algo muy simple. Dios, yo sé que mi trabajo no es convencer a nadie. Mi trabajo es confiar en ti. Yo confío y voy a dejar de pelear en mis fuerzas y voy a esperar a que tú pelees por mí. Es difícil poner todo en manos de Dios y dejar que sea Él el que nos defienda. Pero cuando uno verdaderamente lo hace de corazón, yo aprendí ahí a morderme la lengua, a no tratar de resolver las cosas con mis palabras. Y fue Dios moviendo las piezas, yo no sé cómo, porque lo hizo mejor de lo que yo pudiera haberlo hecho. Y con el tiempo, lo que parecía una acusación que iba a definir de repente algo importante en mi vida, yo no me defendí. Pero ¿sabes qué? Dios me defendió. Y Dios siempre tiene la última palabra. Cuando la acusación venga, vamos a hacer 3 cosas. Lo primero, nombrar la acusación. Escríbela, pero no para chismear, sino para entregársela a Él y decirle, Señor, mira, esto que están diciendo de mí, lo pongo en tus manos. Esta acusación, yo sé que no viene de ti, la entrego ahí. Lo segundo, quiero que renuncies a defenderte. Hazlo 24 horas, hazlo un día. Decide no tratar de aclarar algo, no tratar de responder o de explicar. Deja que sea Dios el que obre. Deja que sea Dios el que haga. Y tú, siéntate y observa qué pasa. Y lo tercero, alaba. Alaba a Dios antes de ver el resultado. Pon una canción de adoración y entrégale tu corazón a Dios y dile, Señor, aunque no vea en este momento, voy a entregarme a ti. Dios mío, yo creo que tú tienes la última palabra sobre mi vida, sobre mi historia, sobre mi nombre. Yo no necesito defenderme. Yo tengo un Dios que me defiende. Yo sé que tú me has bendecido y nadie puede maldecir todo lo que tú has bendecido. Hoy elijo alabar antes de ver el resultado. Acompáñame en una oración y digámosle al Señor, hoy apelamos, Dios, a ese amor fiel, a ese amor real, a ese amor que siempre está con nosotros. Y traemos delante de ti toda acusación, toda carga, toda injusticia, toda cosa que viene de afuera. Hoy tomamos esa misma decisión que tomó David. No queremos defendernos. Hemos venido a alabarte,
abrirte nuestro corazón, a que tú tomes nuestro caso y que tú nos ayudes a resolverlo, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacer justicia. Tú eres el único que puede firmar nuestra historia. Y cuando esto se resuelva, que nadie tenga duda de que fue tu mano y que fuiste tú que nos defendió. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas para este día las encontramos en 1 Samuel capítulo 14, versos del 1 al 52, Juan capítulo 7, versos del 31 al 53, el Salmo 109, versos del 1 al 31 y Proverbios capítulo 15, versos del 5 al 7. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe y prepárate porque esta carrera la corremos hoy tomados de la mano de Él. En 3, 2, 1, comenzamos. 1 Samuel capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 700 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas, de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llevar el puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas y el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Qué lindo discípulo, ¿verdad? Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 40 hectáreas. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí. Pues en este tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes.
Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas, pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por esta razón, todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esta solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado yo nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabra, ganados, becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Esto está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganle: tráiganle el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí, escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí, y luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a los líderes: algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte?
Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl, Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo, tan cierto como el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que la habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset, Malquisúa. También tuvo 2 hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran amigos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba para su ejército. Mientras el rey Saúl se queda bajo una parálisis estratégica con sus hombres, como 600, su hijo Jonatán se levanta con un escudero y dice en el verso 6, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Y con esta frase cambia el destino de una nación. En este punto de la historia, Israel estaba militarmente en desventaja. Los filisteos no solo dominaban el territorio, también tenían el monopolio de hierro. Nos dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 13, versos del 19 al 22, lo que significaba que los israelitas estaban prácticamente desarmados. Saúl, ungido como rey, comienza a mostrar señales de su falta de carácter, mientras que Jonatán se presenta como un joven valiente, lleno de fe y de ímpetu. Jonatán es el modelo del creyente que no espera las condiciones ideales para actuar, sino de alguien que se mueve por convicción y por confianza en Dios. Cuando él dice, tal vez el Señor actúe, tal vez el Señor nos ayude, la palabra tal vez no es duda, es humildad delante de Dios. Y es que la fe actúa aun cuando no tienes certeza del resultado. Tú no sabes qué va a suceder el día de mañana. La verdadera fe no es aquella que siempre ve las cosas claras, sino es una fe que obedece, aun cuando no ve nada. Dios honra esa fe que se mueve, no la que se queda paralizada. Mientras que Saúl permanece sentado, Jonatán escala. No espera una orden, tampoco una señal audible, y va con su fe proactiva. Jonatán entiende que la presencia de Dios es más decisiva que la cantidad de soldados que estén contigo. No necesitas tener un gran ejército contigo, un gran equipo que te ayude. Solo necesitas tener un gran Dios y Él se encargará de darte la victoria. Yo te pregunto hoy, ¿hay algo que Dios te ha mostrado, pero estás esperando a que se acomode todo para actuar? Tal vez hoy Dios te está invitando a escalar, a salir de tu zona de comodidad, aunque no veas todo el camino, pero confíes en que Él está contigo. El escudero de Jonatán representa a los que dicen, estoy contigo en corazón, cuenta conmigo, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. El escudero no era protagonista, pero fue parte esencial del milagro. Nosotros necesitamos en nuestro equipo gente que nos rodee, nuestros amigos, que sean personas así como este escudero, que nos digan, estoy contigo, decidas lo que decidas. Porque hay muchos que te dicen, te quiero, estoy contigo, cuentas conmigo,
Pero cuando las papas queman, no están contigo. El liderazgo no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos crecen contigo. La lealtad, tu apoyo a otro, tu fe, pueden ser el terreno donde Dios planta una gran victoria. No minimices tu rol, de repente por el día de hoy no ser tan visible. Una sola acción valiente desató la ayuda de Dios. Cuando Jonatán y su escudero atacan, Dios desata una confusión entre los filisteos, y es lo que nos dice la Biblia en el verso 15. Dice, de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto, y todos quedaron aterrorizados. Imagínate, lo que comenzó como una acción secreta, terminó como un gran terremoto. Dios está en busca de guerreros que entiendan que la batalla espiritual no se gana por fuerza, sino por tener una fe decidida, por ser personas valientes. Luego Saúl, en su intento de controlar y de mostrarse espiritual, hace un juramento imprudente en el verso 24. Y dice que nadie debería comer hasta que se ganara la batalla. Eso debilitó a su ejército y casi le cuesta la vida a su propio hijo. No pongas cargas religiosas donde Dios te pide sabiduría. Tenemos que aprender a ser prudentes. A veces lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, comer, así como lo hizo Jonatán, descansar un poco y luego actuar. Y aunque Jonatán desobedeció el voto de Saúl, lo hizo sin saberlo. Su integridad lo respaldaba. Saúl quería ejecutar a su hijo por orgullo, no por justicia. Evaluamos nuestra vida si nuestras decisiones nacen de una relación con Dios o de la presión por lucir espirituales ante otras personas. Primera de Samuel 14 es un contraste entre el liderazgo sin dirección de Saúl, una fe valiente como la de Jonatán y una fidelidad impresionante como la del escudero. Quiero que notemos esto. La victoria no fue por una estrategia militar, sino por una convicción firme en el Dios que pelea las batallas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar como Jonatán, actuar como nuestro escudero y subir en fe. No necesitas ver el final del camino, solo da el siguiente paso con Dios. También te invito a identificar promesas que de repente hiciste en emoción, pero no nacieron del Espíritu Santo. Quiero que te liberes de toda religiosidad. Rodéate de escuderos leales, de personas confiables, personas que te digan, estoy contigo de todo corazón. En vez de, me avisas, ¿qué hago para ayudarte? Quiero que te des cuenta de algo. Jonatán mataba a los filisteos, pero detrás suyo estaba su escudero, cubriéndole la espalda. Y no solo eso, él remataba a sus enemigos. Es decir, hacían un buen trabajo en equipo. Rodéate de esa gente que te guarde las espaldas y que te ayude a vencer a tus enemigos. Ahora leamos Juan capítulo 7, verso 31. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo a arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir donde yo voy. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí.
Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo gran división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar con él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Están bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra de Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es ilegal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás has sido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. En medio de la fiesta de los tabernáculos, las multitudes se dividen. Unos creen, otros murmuran, algunos intentan arrestar a Jesús. ¿Por qué? Porque la verdad siempre incomoda. Cuando nos desafía en estructuras, en egos, en sistemas, Jesús no vino a encajar, él vino a confrontar. Y muchas veces eso duele. En medio del ambiente religioso, Jesús enseña con autoridad y su mensaje causa división en la multitud, los fariseos y hasta dentro de los guardias del templo. Verso 31 dice que muchos entre la multitud creyeron en él. Incluso en medio de la oposición, la verdad siempre encuentra corazones dispuestos. Estos creyentes no necesitaban un milagro más, ya habían visto suficiente. Incluso ellos mismos dicen: después de todo, ¿ustedes esperan que el Mesías haga más señales milagrosas de las que ya ha hecho este hombre? A veces nosotros seguimos esperando una prueba más para creer. Pero Jesús ya se ha mostrado una y otra vez. Lo que tú y yo necesitamos no es más evidencia, es más obediencia. Luego en los versos del 32 al 36, la tensión crece cuando la verdad se vuelve más incómoda. Los fariseos no soportaban que la gente empezara a seguir a Jesús y en vez de examinar su mensaje, buscaron silenciarlo. Jesús, sabiendo lo que viene, les dice: estaré con ustedes solo un poco más de tiempo y luego regresaré al que me envió. Ellos estaban ciegos espiritualmente, no entendían que él estaba hablando de su ascensión. Y es que la verdad no se comprende sin la revelación del Espíritu Santo. No hay mayor tragedia que estar cerca de Jesús y no reconocerlo. Es como estar frente a una lámpara encendida, taparse los ojos con una venda y decir: no veo nada. El problema no es la luz, es el corazón que se niega a verla. Y en los versos del 47 al 49, el orgullo de los fariseos los dejó fuera del reino. Los fariseos comenzaron a despreciar al pueblo, llamándolos malditos ignorantes de la ley. Su conocimiento bíblico no se había traducido en humildad, sino en arrogancia. La letra sin espíritu no transforma, solamente te informa. Y eso a veces engorda el ego, pero no ensancha tu corazón. Hay gente que se sabe versículos de memoria, pero no puede perdonar a su hermano. Hay personas que defienden la doctrina a capa y espada, pero no aman a los perdidos. Eso fue lo que Jesús vino a desenmascarar. Uno no puede decir: no, yo tengo súper más conocimiento de la Biblia. Ok, perfecto.
Usa ese conocimiento para bendición de otras personas, pero no vengas a tratar de menospreciar lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros recién estamos aprendiendo la Biblia, recién estamos leyendo, recién nos estamos emocionando con todo lo que estamos conociendo acerca de Jesús. Deja a cada uno experimentar de acuerdo a su propio proceso. Aléjate de los religiosos, aléjate de los fariseos del día de hoy. Y por último vemos en los versos 50 y 52 que Nicodemo, que en el capítulo 3 buscó a Jesús de noche, ahora da un paso más valiente en público y pregunta, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? En el verso 31. Aunque con miedo Nicodemo comienza a dejar que la verdad lo transforme. Su voz, aunque tímida, comienza a resonar con justicia. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, también nos empuja a dar pasos que antes nos daban miedo. ¡Qué bien, Nicodemo! Tal vez no podías gritar tu fe en ese momento, pero yo creo que nosotros podemos aprender a dar pasos valientes que demuestran en quién creemos. Defender lo correcto. Aunque muchas veces te encuentres solo o de repente estás sentado frente a personas que te están cuestionando, pídele al Espíritu Santo, haz una oración silenciosa y dile, Espíritu Santo, ayúdame a responder, ayúdame a saber qué decir, pon tus palabras en mi boca y Él te va a ayudar. Jesús no vino a provocar una religión más, Él vino a abrirnos los ojos a la verdad de su palabra, la única que nos transforma. Así que cuando leamos y estemos en este estudio de la Biblia, lee menos con los ojos y más con el corazón. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que Él quiere decirte, más allá del texto que vayamos leyendo. Hay veces que yo leo y hay ciertas cosas que van como haciéndose zoom en mi mente, en mis ojos, y digo, esto es lo que tengo que decir. Esto es lo que Dios me está hablando a mí. Esto es lo que yo tengo que seguir cambiando. Es como Nicodemo. Da un paso más de fe. Incluso si te tiemblan las piernas, no temas incomodar por hablar la verdad. Si Jesús lo hizo con amor, tú también puedes. Ahora leamos el Salmo 109. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado, mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones. Incluso mientras oro por ellos, me devuelven mal por bien y odio a cambio de amor. Dicen, consigan a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos, que los acreedores se apoderen de toda su propiedad, que los extraños se lleven todo lo que ha ganado, que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros, que el Señor siempre recuerde esos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana, pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros, ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie, y ahora no lo bendigas a él. Maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón, que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Pero a mí, trátame bien, oh Señor soberano. Por el honor de tu propia fama, rescátame, porque eres tan fiel y tan bueno. Pues soy pobre y estoy necesitado. Mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer.
Me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar. Estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Ayúdame, oh Señor, mi Dios. Sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados. Pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Este Salmo 109 es donde David clama a Dios, no solo por justicia, sino por retribución contra sus enemigos. Es un salmo intenso, incómodo para muchos, pero profundamente humano y revelador. Aquí no hay filtros, no hay frases bonitas, hay dolor, hay traición, hay súplica. David ha sido atacado con mentiras, traicionado por alguien que consideraba cercano. Su respuesta no es la venganza, sino llevar su herida a Dios para que la sane. Versos del 2 al 4 dicen mentiras acerca de mí y me atacan con palabras de odio. Aunque yo los amo, me acusan. David, como rey, vivió traiciones internas, también externas. Muchos estudiosos sugieren que este salmo pudo haber sido escrito tras la traición de un amigo cercano, tal vez Aitofel, quien lo abandonó para apoyar la rebelión de Absalón. En 2 de Samuel, que ya vamos a estar leyendo, el lenguaje fuerte que es usado en este salmo refleja la cultura de honor y esa justicia retributiva del Antiguo Testamento. Sin embargo, no se trata de David tomando venganza, sino dejando la retribución en manos de Dios, como enseña Deuteronomio capítulo 32, verso 35. ¿Qué es lo primero que yo veo? Que David no oculta su enojo, tampoco su tristeza ni su decepción. Le habla a Dios con el corazón desgarrado. Y de eso tenemos que aprender. No tienes que maquillar tus oraciones. Dios no se ofende con tu dolor, mucho menos con tus lágrimas. Dios no necesita discursos bonitos. Necesita sinceridad de nosotros. ¿Tú estás dolido? Ora. ¿Estás frustrado? Ora. ¿Has sido traicionado? Acércate a Dios. No calles. Exprésalo en oración sin culpa. La traición más dolorosa viene de quienes amamos. El verso 5 dice, me devuelven mal por bien, odio por amor. Aquí nos damos cuenta que David no está dolido por lo que le hicieron, sino por quién lo hizo. Y ese es el eco de una herida profunda, la traición de un círculo cercano. Cuando tú piensas, dices, bueno, tengo a mi familia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la traición viene desde la propia familia? El enemigo no siempre se disfraza de enemigo. A veces viene vestido de una promesa rota, de algo que tú nunca pensaste que te iba a traicionar y te traicionó. Es como alguien que invierte años en una amistad y de un día para otro, sin explicación, es abandonado o herido por esa misma persona. Ese tipo de dolor necesita sanidad interior. Y aunque David usa expresiones fuertes pidiendo juicio, lo hace en forma de clamor, en forma de oración. No toma la venganza en sus manos. David sabía, Dios es juez, no nosotros. Perdonar no significa que estás de acuerdo con la injusticia. Significa que confías en que Dios es justo y que Él actuará a tu favor. Hoy te voy a dejar una tarea dolorosa. Haz una lista de esas personas que te han herido. No para acusarlas, sino para entregarlas a Dios en oración y soltar la carga. No justifiques lo que te hicieron, pero libera tu corazón. ¿Y por qué te mando a hacer esta tarea? Porque leí el verso 4 que dice, yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. O sea,
David seguía orando por ellos. Y en el verso 26 le dice a Dios: ayúdame, oh Señor mi Dios, sálvame a causa de tu gran amor. Entonces David no solo expresa su dolor, también se rinde ante la gracia y el amor de Dios, confiando en que Él no se ha olvidado de su sufrimiento. La alabanza final de este salmo me encanta, porque mira lo que dice versos 30 y 31. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Y me recuerda tanto Romanos 8. ¿Dónde está la condenación para los hijos de Dios? David termina adorando, aunque aún no había visto la justicia. Y ese es el poder de la alabanza. Adorar a Dios por lo que Dios hará, aunque el día de hoy todavía no lo veas. Este Salmo 109 nos enseña que es válido el dolor, pero es necesario entregárselo a Dios. Dios no quiere que tú te tragues el dolor, ni que lo devuelvas a otro. Él quiere que lo lleves a Él y que confíes en su justicia. Deja que Dios levante su mano por ti. Dios no ignora tus heridas, Dios no ignora tus oraciones. Dios tiene cuidado de ti. Y esa oración que hoy haces, que hoy le entregas, se convertirá en tu testimonio el día de mañana. Así que recuerda que cuando la injusticia toque tu puerta, manda a tu Dios a que le responda. Ahora leamos Proverbios capítulo 15, verso 5. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada que ofrecer. El verso 5 de este proverbio nos pone en la mesa las dos actitudes frente a la corrección. El necio la va a rechazar. El sabio la va a abrazar. Tú decides de cuál eres tú. Ojo que el sabio no es el que nunca falla, sino el que aprende rápido cada vez que lo hace. Hoy más que nunca, muchos evitan ser corregidos. Las redes sociales nos han enseñado a responder con orgullo en vez de a responder con humildad. Pero el que aprende de la corrección avanza. El que la rechaza va a repetir los errores una y otra vez hasta que pase la prueba. Y el verso 6 nos dice que en la casa del justo hay gran abundancia, pero las ganancias del perverso traen problemas. Y aquí se compara no solo con la cantidad de bienes, sino con la calidad del fruto. La abundancia del justo no es solo económica, sino de paz, de propósito, de bendición integral. En cambio, el perverso puede tener ganancias, pero están cargadas de ansiedad, de temor, de consecuencias ocultas. No todo lo que brilla es una bendición y eso nosotros lo sabemos. La paz que acompaña tu bendición, eso es lo que lo confirma. Hay personas que compran todo lo que quieren, pero no pueden dormir en paz. Hay otros con menos, pero viven con gratitud, viven con gozo, con libertad. El problema no es lo que tienes, sino cómo lo conseguiste y para qué lo usas. Haz un balance espiritual. ¿Tu abundancia te acerca a Dios o te aleja de Él? ¿Qué pasaría contigo si fueras millonario? ¿Serías un millonario como el joven rico que leímos en los evangelios? ¿O qué tipo de millonario serías? Si tú eres justo, en tu casa habrán tesoros. Y por último, el verso 7 dice que los labios del sabio dan buenos consejos. ¿Cuánto necesitamos esos buenos consejos? Mientras que el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Qué fuertes palabras. Aquí se resalta el fruto verbal del sabio y del necio. El sabio da buenos consejos, no solo habla. Sus palabras son útiles, son edificantes, son prácticas. El necio, en cambio, habla mucho, pero no dice nada que tenga valor. Tú no determinas el peso de tus palabras, lo hace quien las recibe. Por eso habla con intención. Mira bien qué es lo que vas a decir. Vivimos en un mundo saturado de palabras vacías, de publicaciones fofas, opiniones, críticas,
malos comentarios. Este proverbio nos llama a elevar el nivel de nuestra conversación. Que lo que digas sea un consejo, no solo tu punto de vista. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir construye, guía o solo entretiene? Sé intencional con tu voz. Y así llegamos a nuestra carrera por estos 133K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Adriana Barrios, una colombiana desde Estados Unidos. Hola, mis queridos íntimos. Mi nombre es Adriana, una colombiana viviendo en Estados Unidos. Hoy vengo a compartirles mi gran testimonio de sanidad. El año pasado, exactamente como en el mes de septiembre, empecé a sentir algo raro en mis partes íntimas. Yo al principio no quería como prestarle atención, pero yo después, al ser yo enfermera, yo dije, esto no es normal. Comencé a buscar pues un ginecólogo y sí, me vieron, me enviaron muchos exámenes, la cual desde el mes de enero me empezaron a realizar todos esos exámenes. Yo, al ver todo lo que me mandaron, pues el temor, el miedo, eso es algo normal que el ser humano pues tiene. Yo le escribí a Wendy en Instagram y pues ella me regaló unas palabras de aliento, me dijo que confiara en Dios, unas palabras divinas y unas citas bíblicas, la cual pues todo eso calmó el temor, el miedo que tenía en mi corazón, la verdad. El 10 de enero la promesa fue Dios te sanará. Desde ahí yo empecé a fortalecer mi fe, a confiar. Todos los días decía yo estoy sana, yo estoy sana. Y el 23 de febrero aún confirmo todavía la promesa de Dios, que era la promesa no era la promesa 58. El 23 de febrero fue cree en tus imposibles. Aún todavía no llegaban los resultados, pero yo al ver esa promesa que dice, cree en tus imposibles, yo me arrodillé, le lloraba a Dios, no con miedo, ya no tenía miedo, sino con felicidad. Y yo dije, Padre, esta es tu respuesta a todas mis oraciones, yo estoy sana en tu nombre. Hasta el día 12 de marzo, que me llegan los resultados y ese resultado decía que todo estaba benigno, que yo no tenía ninguna anomalía, gracias a Dios. Yo ese día brincaba de la felicidad y glorifiqué tanto a Dios por esa obra tan divina que hizo en mi vida. Lo único que yo les puedo decir es que Dios sí trae esperanza y vida a todo el que cree. Que estén muy bien. Les mando un abrazo desde la distancia. Mi querida Adriana, gracias por compartir tu testimonio, que es tan precioso, tan íntimo. Yo creo que tu historia nos recuerda que Dios siempre nos acompaña en medio del proceso. Y me encanta saber que tú decidiste acompañar estos resultados tomada de la mano de Dios. Tú hiciste lo correcto, fuiste al médico, esperaste por los resultados, pero no dejaste que el temor gobernara tu corazón. Te quiero regalar Éxodo capítulo 15, verso 26, que dice, yo soy el Señor quien te sana. Y hoy nosotros celebramos contigo porque Dios sigue sanando, sigue respondiendo y siempre nos recuerda que antes de que lleguen los resultados, Él ya está obrando en lo invisible. Hay un salmo que a mí me encanta que está en el Salmo 112, verso 7, que dice, no tendré temor de malas noticias. Mi corazón está firme y confiado en el Señor. Si a veces hay noticias que te paralizan, llamadas que cambian el ambiente en casa, no tengas temor. Entrégale todo al Señor y no permitas que esas malas noticias vengan sobre tu vida. El Señor siempre tiene la última palabra, así que confiamos en Él. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Naivi Villarreal, a Adriana Benjumea, y bendigo las empresas de Oakland Construction Services y Octopodo Studio. Muchas gracias también para San Juana Baena. Dios te bendiga, David
Zaragoza, muchas gracias. Erika González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 94, versos del 18 al 19, que dice: clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Que la paz de Dios, que su esperanza y ese consuelo esté siempre en sus vidas. Quiero que sepan que el Señor siempre nos demuestra su amor inagotable durante toda nuestra vida. Él nos sostiene. Nunca se olviden de eso. Y quiero también que sepan que estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa, plena